Mari Compuché. Mi nombre es Belén Curamil. Yo soy hija y vocera del lonco Alberto Curamil, quien hoy se encuentra detenido en la cárcel de Temuco, cumpliendo ya 1 año y 3 meses. Y bueno, desde la cárcel, él y todos los presos políticos mapuches le han enviado un mensaje de esperanza. Tierra que Quillantan, los Tranguilmeo, comunidad Nehuen de Tranguil. Lamien, bueno, les traigo un mensaje de mi Lamien Macarena Valdés. Mari Compulamien, Cheta Belén Curamil Piñén. Y bueno, yo soy hija y vocera del lonco Alberto Curamil. Como saben todos, él se encuentra encarcelado en la cárcel de Temuco, ya llevando más de 1 año en prisión, injustamente por defender nuestro territorio, por defender nuestra naturaleza, nuestra Ñuquemapu. Quisiera hacerle un llamado también a todo el pueblo en general para que sean conscientes y también nos puedan acompañar para su juicio, que empieza ahora el 21 de octubre y dura aproximadamente 1 mes. Así que eso también, Chatumay. También nos ayuda, a todos nos va a perjudicar, se lucha por el territorio, pero también el problema del agua viene muy fuerte, no solo va a perjudicar a los mapuches, sino que también a toda la gente que vive en este planeta. Esta marcha va en repudio, no es una conmemoración de celebración, es una marcha de repudio donde tenemos que demostrar nuestra rabia, nuestro Nehuen, con el atropello que se comete en las comunidades. Así que con Nehuen también hay que salir a marchar y decir todo lo que nos afecta en las comunidades, porque somos parte de mapuches que también viven la represión cuando viaja y visita los lamienes. Nehuen Lamien, Nehuen Amulep Lamien. ¡Marchi, huevo!